Muchas gracias, Marta, por la presentación del ciclo y a la directora de Consumo del Ayuntamiento por su asistencia. Bueno, pues son unas jornadas en las que el Ayuntamiento con el Colegio Notarial, pues para ofrecer a todos ustedes en directo y luego pues a través de las redes sociales, pues una serie de información que nos parece que puede ser relevante para los ciudadanos en contratos, en cuestiones que la notaría pues se nos plantean y que pues pueden ser, yo creo, de interés. Yo voy a tratar la compraventa y la hipoteca. Quizás es un tema demasiado largo y a lo mejor deberíamos haber hecho dos cosas, primero compraventa y después hipoteca, pero bueno, voy a tratar de ser, y sobre todo voy a tocar, yo creo que cuestiones prácticas, es decir, no esperen ahora, aunque esta casa evidentemente es una casa muy jurídica, no esperen que les vaya a dar una conferencia jurídica porque yo creo que no es el sentido y no es lo que ustedes tampoco esperan, ¿no? Bueno, vayamos entonces al grano. Voy a primero hablar de la compraventa y después hablaremos de los préstamos hipotecarios, ¿eh? Bueno, en relación con la compraventa, yo les voy a, al final he hecho como una serie de 8 puntos que yo creo que una persona, un consumidor que va a comprar una casa debe tener en cuenta antes de llegar a la notaría y firmar. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que a veces nosotros vemos en la notaría que cuando llegamos al momento de la firma es que esos temas deberían haber estado resueltos antes, en un sentido o en otro, pero resueltos. No es el momento cuando se llega a la notaría a firmar que estemos discutiendo si el IBI lo tengo que pagar yo o lo tienes que pagar tú. Entonces, les voy a plantear una serie de cuestiones que yo creo que es importante que antes en ese proceso, digamos, precontractual, se delimiten entre las partes, entre el comprador y entre el vendedor. Entonces, lo primero y más importante, se van a reír ahora ustedes de mí, pero es que el otro día me pasó una cosa en la notaría y es que les voy a decir, primero hay que ir a ver el piso o a ver la vivienda. Y me decían, bueno, ¿cómo lo vas a comprar sin ver la vivienda? Bueno, pues hay gente que compra sin ver la vivienda y claro, luego recuerdo en este caso, decía, bueno, es que he contratado las arras, he pagado ya un contrato de arras y tal, y ahora resulta que el coche no cabe en la plaza de garaje, porque es que yo no había ido a ver la plaza de garaje. Digo, pero bueno, ¿cómo usted no ha ido a ver la plaza de garaje? Pues ya tenemos un problema. Entonces, es un poco una butad, pero hay que ir a ver la vivienda. Y cuando digo la plaza de garaje, digo también el trastero. Evidentemente yo a lo mejor no voy a comprar la casa por el trastero, pero evidentemente me voy a llevar un berrinche cuando me han dicho que era un trastero fantástico y luego voy al trastero y hay que entrar de perfil, no se cabe, hay que subir unas escaleras que es imposible, etcétera, etcétera. Entonces, como primera cuestión, vayan ustedes a ver la vivienda y sobre todo lo que son los elementos adyacentes, ¿eh? Como digo yo, pues el garaje, el trastero y tal, que evidentemente a lo mejor, pues como decía, no es elemento determinante, pero sí que puede ser determinante en cuanto al precio, a lo mejor, por ejemplo, ¿eh? No es lo mismo que me vendan un trastero que se puede llegar fácilmente que un trastero donde verdaderamente pues no hay quien entre, ¿no? Otra cuestión importante ya, hay que pedir una nota registral, ¿eh? Tenemos que saber cuál es la situación de la finca, si tiene o no tiene cargas, para saber quién es el propietario y cuál es el título de propiedad, ¿eh? Porque, por ejemplo, suele ocurrir también muchas veces en la notaría, resulta que el que la vende, pues no está a nombre del que la vende, sino que está a nombre de sus padres. No estoy diciendo que el que la vende esté usurpando al vendedor, no, está a nombre de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay que hacer primero la herencia, hay que hacer otra serie de trámites, que eso va a retrasar la compraventa. Entonces, a lo mejor a mí, pues sabiendo eso, pues ya no me interesa esta casa y me interesa otra. Hay que también hacerse o tratar, y ahora luego les plantearé lo que suele ocurrir muchas veces con los estatutos de propiedad horizontal de la vivienda, ¿eh? Porque a veces en los estatutos hay determinadas cuestiones que la gente también no lo sabe cuando lo compra y luego cuando llega a la vivienda pues resulta pues que hay determinadas zonas comunes pues que no se pueden utilizar o se pueden utilizar en estas condiciones o en aquellas otras, o resulta que en los gastos del ascensor o de los gastos de las zonas comunes pues los locales comerciales no participan o sí participan. Sí, esas cosas conviene también tenerlas en cuenta y saberlas. Aquí siempre hay un problema, un cierto problema con las agencias inmobiliarias, porque a veces las agencias inmobiliarias, que no digo que no tengan que hacer su labor y la tienen que hacer obviamente, pero a veces son un poco remisas a dar información por si pierden la operación. Entonces, ahí
pues, en fin, yo les digo que hay que hacer un poco un toma y daca, pero hay que exigir, porque al final la agencia inmobiliaria cobra también una comisión. Entonces, yo creo que estas cosas el consumidor debe pedirlas y tiene derecho a saberlo. Las arras. Bueno, el contrato de arras es un contrato, ya saben ustedes, en virtud del cual pues entrega una cantidad a cambio del compromiso por parte del vendedor de otorgar la futura escritura de compraventa o el futuro contrato de compraventa. Las arras generalmente suelen ser siempre lo que se llama penitenciales, es decir, que si yo entrego una cantidad y luego no me presento a la firma, pues he perdido la cantidad, y si el que no se presenta es el comprador, pues me las tiene que devolver dobladas, ¿no? Que es lo que es, digamos, lo usual en las arras. Otra cuestión que hay que tener en cuenta y que es muy importante, los gastos de comunidad y las derramas. También ahí conviene que sepamos bien de qué estamos hablando y, sobre todo, con el tema de las derramas. Yo ahí también hay una cosa, y es que cuando vamos a visitar el edificio es importante ver si hay obras, si no hay obras, porque eso nos puede dar una pista sobre si a lo mejor hay alguna derrama, o por lo menos preguntarlo. Es verdad que luego, cuando se otorga la escritura, el vendedor tiene que aportar el certificado de la comunidad de propietarios diciendo que está al corriente de los gastos de la comunidad y al corriente, en su caso, de las derramas, en cuyo caso, evidentemente, pues veremos y nos tendrá que explicar el vendedor qué tipo de derramas hay, y en función de la importancia de la derrama, pues ya lo pactaremos en el precio. Es decir, no es lo mismo una derrama de 10 euros que queda pendiente que si es una derrama, porque lo hemos pactado antes de ayer, la Junta de Propietarios, que es que vamos a meter ascensor en el edificio, o es que vamos a modificar toda la cubierta. Claro, es que eso, pues a lo mejor son 1.000 euros al año de derrama durante 2 o 3 años, yo qué sé, pongamos por caso. Entonces, eso es importante para determinar el precio, porque yo puedo decir, vale, muy bien, pues el precio en lugar de ser 200, pues son 198, porque la derrama la voy a acabar pagando yo, que me quedo en el edificio. Entonces, esas cosas conviene también que no nos sorprendan después a la hora de firmar. Las derramas pueden ser, pues esto, obras, el famoso tema de la ITV del edificio, que no suelen ser tampoco baratas, y por lo menos hay que saberlas. Sobre todo, al final, es que tengamos toda la información sobre la mesa y sobre la base de esa información decidamos si compramos o no compramos. Las cargas anteriores o que haya. Bueno, aquí también es importante si va a haber financiación o no. Si va a haber financiación, el banco, digamos que se va a ocupar de cancelar esa carga, y digamos que nosotros podemos relajarnos, entre comillas, un poco. ¿Por qué? Porque el banco, cuando hipoteca la vivienda, quiere estar en hipoteca de primer rango, que se llama. O sea, no quiere estar de postre. O sea, no quiere que su hipoteca esté de segunda, en tercera línea. Entonces, el banco ya se va a preocupar de que esas hipotecas o esas cargas que tiene la finca queden canceladas y su hipoteca adquiera el primer rango. Si no es así, si compramos, porque compramos de contado y hay una hipoteca, pues entonces lo suyo es que el comprador debe retener la cantidad necesaria para cancelar la hipoteca. No pagarle al vendedor la cantidad en el neto, el importe del préstamo, porque yo no digo que no vaya a ir, pero puede ocurrir que no vaya y no cancele, o sea, no vaya al banco y no cancele la hipoteca y se lo gaste por el camino. O se gaste parte y entonces no cancele la hipoteca de forma total, y entonces tenemos un lío. Entonces, ahí hay que retener la totalidad, incluso un poquito más por si acaso, ¿vale? Y ingresar nosotros, el comprador, en el banco, la cantidad para destinarla a la cancelación del préstamo hipotecario. Ahí, además, normalmente hay que hacer referencia a que se ingresa en la cuenta, pues, de don fulanito y tal para la cancelación del préstamo hipotecario que recae sobre la finca tal. O sea, no simplemente ingresar a la cuenta de este señor, sino en la cuenta del préstamo. Pues ya saben que la banca suele diferenciar, una cosa es mi cuenta, la cuenta personal que tengo, y otra cosa es la cuenta del préstamo hipotecario. Y retener también ahí los gastos para la futura cancelación hipotecaria, porque, claro, la cancelación de la hipoteca tiene unos gastos adicionales, que son los gastos de notaría y registro.
No es que sea una cantidad exorbitante, pero bueno, pero pueden ser entre 200 y 400 euros y no tiene por qué pagarlo el comprador, tiene que pagarlo el vendedor. Entonces, ahí normalmente se le retiene siempre una cantidad, pues 1.000 euros suele ser lo habitual, o 1.500 euros, porque luego a veces pues hay gastos también de gestoría y demás y de tramitación. Cantidad que luego pues, se liquidará con el vendedor en el momento en que pues, o nos presente el vendedor la nota registral donde ya vemos que la carga pues, ha desaparecido. Entonces ya hacemos cuentas y le devuelvo los 1.500 euros y se acabó. Pero hay que retenerlo porque si no al final lo voy a tener que acabar pagando yo. Si lo tengo que pagar yo, vale, pues como yo te he retenido esos 1.500 euros, pues lo hago yo y si hay sobrante te lo devuelvo. Las dos formas que no suele haber de plantearlo. El precio y la forma de pago. Esta es otra cuestión también que conviene también aclarar antes de llegar a firmar el contrato. La forma de pago generalmente es o talones bancarios, que es la forma más sencilla, o ahora también se está generalizando mucho el famoso tema de las transferencias. Pero claro, ¿qué pasa con las transferencias? ¿Qué hacemos? ¿Firmo primero y luego hago la transferencia o primero hago la transferencia y luego firmo? Claro, la gente normalmente, salvo que tengas mucha confianza en el comprador o vendedor, probablemente hace la transferencia en el momento en que el vendedor me firma la escritura y yo firmo la compra. ¿Qué ocurre? Primer problema. La gente viene con el móvil, entonces no ha pedido autorización y, claro, para hacer una transferencia de 70.000 euros, pues resulta que el móvil no funciona. Entonces, quiero decir que esto hay que preverlo antes porque no es, luego hacerlo en el momento en la notaría no es tan sencillo. Al final hay que esperar una hora o un par de horas porque la transferencia no llega. Yo siempre sugiero que se aporte a la notaría por lo menos la orden de transferencia por parte del banco. Hay algunos bancos que las tienen, otros que no la tienen. En fin, hay que hacer al final un cierto acto de fe con la otra persona, porque uno firma, te firmo la venta y tú me firmas que ahora, pues sí, ya te veo, que estás con el ordenador, que estás con la aplicación, que estás llamando al banco diciendo que me transfieran el dinero. Dinero que probablemente no tendré ese día, sino tendré al día siguiente, porque dependiendo de la hora en la que hago la transferencia, pues resulta que... Entonces, ahí hay un momento que a veces se genera bastante tensión en las notarías porque, claro, el vendedor no ve el dinero y el comprador pues resulta que también está un poquito nervioso porque no sabe si el vendedor pues al final va a firmar o no va a firmar un poco por eso. Entonces, lo más sencillo luego son los talones bancarios. Lo que sí que también es verdad es que los talones bancarios suelen costar y a veces las transferencias cuestan algo menos. Esto ya es un tema de comisiones bancarias, porque también he visto esta mañana que he firmado una compraventa con transferencias, que en las transferencias les habían cobrado una buena comisión por parte del banco. O sea que al final, si la comisión es la misma, la que me van a cobrar haciendo transferencia que con talón bancario, desde luego les aseguro que es mucho más fácil y mucho más sencillo llevar un talón bancario por la cantidad y se acabó. Va a ser mucho más rápido y vamos a tener muchos menos problemas, porque de la otra manera va a haber que esperar. Generalmente la gente, el que vende, claro, quiere tener la seguridad de que el dinero se ha transferido. Entonces, por lo menos tendremos que esperar a que del banco nos manden, normalmente por correo electrónico a la notaría, pues un justificante donde, bueno, ya con el justificante, pues en principio entendemos que la compraventa y el precio pues se ha transferido, ¿no? Pasando a otra cuestión, los gastos de la escritura y notaría y registro. Bueno, en principio, los gastos de notaría son... El Código Civil, la norma, vamos, lo usual es que los gastos de notaría sean de cuenta del comprador. Es verdad que en el contrato de arras o el precontrato que hagamos o a través de la agencia o directamente con el vendedor, podemos pactar que los gastos de notaría pues lo asumamos al 50% o que lo asuman, o establecer una proporción la que queramos. ¿Qué dice la norma? El Código Civil dice que el vendedor debe pagar los gastos de la matriz, bueno, para no hacerles el cuento corto, bueno, más o menos sería la mitad, los gastos de notaría, lo que dice la ley, y los gastos de registro sí que siempre son por cuenta del que insta la inscripción, o sea, por cuenta del comprador. Pero ya le digo que lo usual, es una norma bastante usual aquí en Madrid y en toda Castilla, es que los gastos de notaría los asuma el que compra. Impuestos. Bueno, pues los impuestos que hay que pagar el comprador, pues normalmente si se compra a particulares va a ser transmisiones patrimoniales y si no es alguna constructora además, pues va a haber que pagar el IVA. Bueno, ahí si es una constructora, pues la verdad es que ya los contratos con las constructoras ya te lo describen perfectamente, la cuantía que vas a pagar de impuestos. Si es a través de un particular, pues aquí en la Comunidad de Madrid es el 6%. Si es en otra comunidad, es otro tipo diferente. Eso también hay que saberlo.
Y el vendedor tiene que tener en cuenta, porque también a veces pensamos que los impuestos son solamente para el comprador, pero el vendedor tiene que tener muy en cuenta que va a tener que liquidar la plusvalía municipal, ¿vale? Y va a tener que dar la plusvalía en renta. La plusvalía municipal tiene un plazo de un mes para liquidarla en el ayuntamiento. Ya saben que con arreglo a la última sentencia del Constitucional, bueno, que ha puesto un poquito patas arriba todo el tema de la plusvalía, si el que vende compró la finca por un precio superior al que lo vende, es decir, que no hay plusvalía, en principio pues no hay que liquidar esa plusvalía, aunque hay que hacer la presentación de la documentación en el ayuntamiento. Y lo mismo en renta, ese es un impuesto que hay que pagar al año siguiente, es decir, si yo vendo hoy este año, 2023, pues en la declaración de renta del 2024 tendré que manifestar si he ganado o he perdido en la venta de la vivienda. El IBI, el IBI normalmente, después también de una sentencia famosa del Tribunal Supremo, se suele prorratear. Ya saben que el IBI el ayuntamiento lo carga al que es titular a 1 de enero, es decir, me da igual que yo lo venda el 2 de enero, el IBI me lo van a cargar al que sea titular el 1 de enero de cada año, ¿vale? Lo que se pacta y se suele ya poner como norma de estilo en las escrituras, salvo que las partes digan lo contrario, es que el IBI se suele prorratear. Pero ya les digo que el IBI le va a venir al vendedor, va a venir al vendedor. Luego, como el IBI, en principio, el ayuntamiento tiene diversas fórmulas de pago, en principio, si yo lo pago de una vez, se suele pagar en noviembre, pues bueno, pues cuando llega noviembre y lo pago, pues me pongo en contacto con el comprador y pues si hemos estado 6 meses uno y 6 meses el otro, pues lo partimos por la mitad y si no es por la mitad, pues por lo que corresponda, en función del tiempo que cada uno ha poseído la vivienda. Eso es lo que normalmente se suele hacer. La distribución, por último, de los gastos entre lo que es la compraventa y la hipoteca, bueno, aquí ahora me referiré otra vez cuando hablemos de la hipoteca, pero en la escritura de compraventa los gastos de notaría, registro, impuestos, gestoría, en principio son de cuenta del comprador. En la escritura de préstamo hipotecario los gastos de notaría, registro, impuestos, gestoría son de cuenta del banco, como veremos ahora. Bueno, con esto doy por visto, dentro de lo que hay muchas cosas que ver, pero en fin, porque yo me he centrado un poco en la compraventa y en los problemas que vemos, los problemas, digamos, más gordos que vemos en las notarías cuando llega el momento de la compraventa, donde se surgen los principales problemas, las dudas y los dimes y diretes. Entonces, por eso yo insisto en que estas cuestiones que las tengan claros antes de llegar a la notaría, antes de llegar a firmar. Por supuesto, desde la notaría les podemos aconsejar, pero antes, porque si no, una vez llegado el día de la firma, todos son problemas, todos son problemas. Y situaciones tensas con el vendedor, con el comprador, con la agencia, en fin. Entonces, todo esto conviene llevarlo un poquito trillado antes de llegar a firmar. Bueno, con esto voy a pasar ahora a lo que es el préstamo hipotecario. Quizás me va a llevar más tiempo porque quizás también tiene más, o ha habido una modificación legal importante en el año 19 y quizás sea también de más trascendencia, ¿no? Voy a hacerles una pequeña introducción. Bueno, yo creo que todos nos acordamos de la crisis inmobiliaria a partir del 2008, de la famosa crisis de las cláusulas suelo. Todo esto, bueno, pues llevó a unas modificaciones a una directiva, la Directiva 17/2014 sobre transparencia en la contratación de los préstamos hipotecarios y a su plasmación en la Ley 5/2019 de crédito inmobiliario. Bueno, ¿por qué se produce esta modificación legal? Bueno, lo que se trataba era un poco de recuperar la confianza de los consumidores en el sistema, en la banca y demás después de lo que pasó. Es decir, no voy ahora a entrar en todo lo que pasó y en las cláusulas suelo y por qué sí y por qué no, porque eso sería a lo mejor objeto de otra conferencia. Pero lo que se trata es un poco de recuperar la confianza en unos y otros, potenciar la seguridad jurídica, potenciar la transparencia, potenciar la claridad, potenciar la comprensión de lo que estamos firmando.
y manifestar en esta ley de crédito inmobiliario, que esto es importante, que todos los derechos que concede esta ley de transparencia son, en principio, irrenunciables. Es decir, no se pueden pactar y los derechos que me da la ley, pues ahora, en función de que la banca me diga tal o cual, pues resulta que este derecho lo obviamos. No, los derechos que establece la ley 5/2019 son, en todo caso, irrenunciables para los prestatarios y consumidores. ¿Y cómo se consigue con esta ley 5/2019? Bueno, pues imponiendo a la banca un plus de obligaciones, un plus de transparencia. ¿Y por qué es exigible esa transparencia? Bueno, porque efectivamente la situación que tenemos el consumidor medio frente a la banca es una posición tanto asimétrica. Claro, bueno, la banca tiene muchos más conocimientos de su mercado que el que tenemos nosotros cuando vamos a pedir el préstamo hipotecario. Y en ese sentido, pues sí convenía pues establecer unas obligaciones por parte de la banca en el sentido de que nos dieran más información, nos dieran más transparencia, fueran más claros en todas las cuestiones sobre los condicionamientos de los préstamos, tipos de interés, etcétera. ¿Qué información tienen que dar con arreglo a la ley esta 5/2019? Bueno, voy a escribirles un poco todo el proceso para que vean lo que... Y luego nos detendremos, digamos, en temas, en las advertencias o en lo que yo denominaba, que denominaba Marta, el ojo, las advertencias que hay que tener en cuenta a la hora de la firma. Bueno, la documentación, pues deben aportar... Ahora les voy a hablar de unos acrónimos que supongo que pues, esto es porque lo debieron traducir directamente de la directiva, pero en fin, una cosa se llama la FEIN, que es la Ficha Europea de Información Normalizada. Constituye lo que es la oferta vinculante, ¿vale? Aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta la fecha de caducidad, porque esas ofertas vinculantes el banco, claro, no te la deja sin edie, sino que el banco pues, te la da por un mes, o 20 días, o 30 días. Ojo, porque si pasa el plazo, probablemente si vamos al banco, a lo mejor ha cambiado el tipo de interés, máxime en esta situación en la que estamos ahora, en la que hay cierta volatilidad y cierto cambio. Entonces, ojo, porque la oferta tienen siempre un plazo. Nos tiene que entregar la FEIN, nos tiene que entregar la FIAE, que es la Ficha de Advertencias Estandarizadas. Bueno, esta recoge también los elementos relevantes, como son el del tipo de interés, el tipo de referencia, la distribución de los gastos, las causas de vencimiento anticipado. Nos tiene que entregar también, si el tipo de interés es variable, pues un cuadro, establecer un cuadro en los distintos escenarios que lleva o que ha tenido el Euribor o el tipo de referencia en los últimos 20 años. Para que de esa manera sepamos la cuota de nuestro préstamo que hubiera pasado en estos 20 años anteriores en el escenario medio, mínimo y máximo. Es decir, cuál es la cuota máxima que hubiéramos pagado, cuál es la cuota mínima que hubiéramos pagado y cuál es la cuota media que hubiéramos pagado. Bueno, eso es, claro, eso no quiere decir que es lo que vaya a pasar a futuro, porque rentabilidades pasadas no infieren rentabilidades futuras. Pero bueno, sí que es verdad que con esa idea sabemos que como estamos a un tipo de interés variable, sabemos que la cuota puede variar y tenemos que ser conscientes de que asumimos un riesgo de variabilidad de las cuotas. Entonces, por eso, bueno, pues hay obligación del banco de entregar ese cuadro donde pues, vemos pues, el tipo de interés que ha pasado en estos últimos 20 años, medio, mínimo y máximo, la cuota media, mínima y máxima. Deben de entregar también, o tienen que entregar también, la copia del proyecto del contrato. Bueno, esto es el modelo que tienen ellos de contrato. Quizás esto para mí, a pesar de que la gente crea, es lo menos relevante, porque ese es el modelo que tienen los bancos, que son todos muy parecidos y que lo importante son las condiciones financieras y el modelo pues es donde se van a volcar las condiciones financieras que hemos visto en la FEIN, que es lo importante, la oferta vinculante. Nos tienen que entregar también la información clara y veraz sobre los gastos. También esto suelen entregar una hoja donde viene pues, costes del prestatario, costes del banco. Aquí, ¿qué es lo que asume? Luego lo veremos un poquito más, pero en fin, ¿qué es lo que asume en principio el prestatario? Pues el prestatario, en lo que es el préstamo hipotecario, asume en principio los gastos de la tasación, asume los gastos de la cuenta de pago vinculada. Esto muchas veces no se cobra porque si tengo la nómina y demás, pues el banco no me cobra comisión de mantenimiento. Pero si yo me llevo las cuentas, me llevo mi nómina y me llevo todos los recibos que tengo allí domiciliados a otro banco y me quedo en este banco solamente con el préstamo hipotecario, puede ocurrir que el banco entonces me cobre una comisión de mantenimiento de la cuenta. Entonces eso hay que saberlo, porque esos son dos productos que hay que junto con el seguro, que hay que tenerlos sí o sí.
el seguro de la vivienda, ese hay que tenerlo obligatoriamente, porque esto es obligación que deriva de la ley hipotecaria durante toda la vida del préstamo, y también tengo que asumir yo, en relación con el préstamo hipotecario, los gastos de la cancelación cuando llegue el momento. Pero, repito, como les he dicho antes al hablar de la compraventa, los gastos de notaría, registro, impuestos y gestoría, esos son todos del banco. Nosotros, en relación al préstamo hipotecario, únicamente asumimos la tasación, el seguro y luego a futuro, cuando cancelemos la hipoteca, pues los gastos de la cancelación, ¿vale? Bueno, y la comisión esta que les he dicho de mantenimiento de la cuenta, si procede. Nos tienen que entregar también los seguros, nos tienen que entregar también una hojita donde viene pues, que tenemos que tener asegurada la casa. Ahí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, pues hay que tener asegurada la finca por el valor de la tasación. Es el valor mínimo que hay que tener asegurado. El banco siempre dice que tendrá que tenerse asegurado en compañía de notoria solvencia. No es obligatorio, luego se lo explicaré un poquito más, pero no tenemos por qué tenerlo asegurado con el banco, lo podemos tener en otra entidad. Lo único que, si es así, lo que hay que es llevarle al banco la póliza, designar en la póliza, eso lo tenemos que hacer con la aseguradora, decirles que el primer beneficiario del seguro no vamos a ser nosotros, sino va a ser primero el banco, ¿vale? Porque si se cae la casa, primero va a cobrar el banco lo que se debe de préstamo hipotecario y luego, pues si hay diferencia, pues nos la entregará. Pero el primer beneficiario de ese seguro tiene que ser siempre el banco. Pero ya les digo que el seguro podemos hacerlo con el banco a través de sus aseguradoras o si es que las tiene, o de la entidad que ellos digan, o lo podemos llevar nosotros también. O sea que eso no hay obligación. Y luego, por último, la advertencia, y esto también es importante, de que deben recibir asesoramiento notarial. Es decir, estos 7 documentos que les he dicho se los tienen que entregar al banco. La advertencia que debe recibir asesoramiento notarial personalizado y gratuito. Y, ojo, de la notaría es del notario, no del empleado de la notaría. Deben recibir ustedes asesoramiento antes de la firma de la escritura, como veremos ahora. Esta documentación, que yo creo que está bien, para mí me parece incluso a veces excesiva, porque al final, no les exagero, pero es un tocho de 40 folios. Entonces, yo creo que a veces es un poco farragosa, a veces, si alguno lo ha firmado, pues ha visto que es un poco repetitiva en algunos casos, a veces no está suficientemente clara. Yo creo que se podría simplificar. Pero bueno, esto es mejor, es mucho mejor que lo que había antes. Eso también se lo digo. Una vez que hemos recibido toda esta información, es decir, una vez que hemos decidido con el préstamo, con el banco, que vamos a firmar con el banco A o el banco B, el banco nos ha enviado toda esta información. Una vez que nosotros la hemos recibido, hay que ir a la notaría para otorgar el acta de transparencia. ¿En qué consiste este acta o qué finalidad tiene este acta en relación con la ley? Pues la comprobación por parte del notario de que se han cumplido todos los requisitos, es decir, que ustedes han recibido toda la información, que el banco se lo ha explicado, porque el banco tiene obligación no solo de darlo, sino tiene obligación de explicarlo, ¿vale? Y, segundo, obtener el asesoramiento notarial en ese momento. La comparecencia ante el notario es no solo de los prestatarios, sino también de los fiadores y, en su caso, de los hipotecantes no deudores. Es decir, pensemos que una persona que hipoteca su casa en garantía, esto suele ocurrir con los hijos, ¿no? Pues los padres hipotecan su casa para un préstamo que se le va a dar al hijo, pero ellos no van a recibir nada. Ese es el hipotecante no deudor. Es decir, yo hipoteco mi finca, pero yo el préstamo espero que lo devuelva a mi hijo, que no lo tenga que acabar devolviendo yo. Yo soy el hipotecante no deudor. Yo tengo también que comparecer. Y también tienen que comparecer los fiadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que si el préstamo deviene mal, deviene impagado y demás, al final vamos a ser los fiadores y vamos a ser los hipotecantes no deudores los que vamos a tener que responsabilizarnos. Y conviene que sepamos cuáles son las condiciones y cuál es la forma en las que se ha hipotecado, en que se ha realizado el préstamo al titular. Esta comparecencia ante notario, hay que decir que, como digo yo, no hay miedo escénico porque el banco no está. Es decir, es una comparecencia que se produce en la notaría y solamente estaremos nosotros y el notario. No hay nadie más. En ese sentido, quiero decir, no hay el miedo escénico, que es lo que pasaba antes, que claro, teníamos la gestoría, el banco, el comprador, el vendedor. Entonces, ¿quién era el guapo que en esa situación se levanta de la mesa y dice que no firma
porque el banco me ha puesto una comisión o me ha dicho que el interés sea el 3 y ahora me ponen aquí que es el 3,5. Entonces, esa situación realmente con la ley esta de transparencia se evita, porque si en el acta de transparencia ya vemos que no es lo que nos han dicho, pues entonces no seguimos adelante y tenemos margen de tiempo para buscarnos otro banco o volver a hablar con el banco para que cambie las condiciones. Porque si no, claro, la otra situación, que es lo que se daba antes, era muy complicado, porque luego teníamos en las arras, claro, cuando ya se firmaba, pues ya quedaban 4 días, vencen las arras. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el vendedor me dice, pues si usted no firma, pues me devuelve usted las arras, en fin, lío. Entonces, este acta se hace solo con el notario, no está presente la banca, no hay ninguna presión, ustedes preguntan lo que quieran. Generalmente se aprovecha para preguntar sobre el préstamo hipotecario y mucha gente acaba también preguntando cosas de la compraventa. Bueno, pues se pregunta de la compraventa y se aclaran datos y cuestiones que a lo mejor pues no estaban claras, ¿no? El notario, ¿qué es lo que hace entonces? Pues verificar, y yo es lo que le pregunto, ¿le han enviado a usted toda la información? Porque si no se la han enviado, se la envían a usted y me la envían a mí. Yo si la tengo toda, pues entiendo que a usted también se la han enviado. Eso normalmente al principio hubo ciertos desfases, pero ahora la banca les envía toda la información a ustedes y nos las envía a nosotros al notario, porque a mí me la envía una plataforma donde yo me la bajo y luego es con la que yo pues procedo a explicárselo a ustedes. El notario volverá a explicarles también a ustedes toda la FEIN y la FIAE y toda la documentación, ¿vale? Se deja constancia en el acta de las preguntas que sean necesarias o relevantes a juicio del notario para que deban constar. Hay que también, por parte de la notaría, se constata que se han cumplido el famoso plazo de 10 días que establece la ley, es decir, desde que les entregan a ustedes la información, desde ese día no se puede firmar la compra-venta hasta que no pasan otros 10, ¿vale? El acta la podemos firmar en este plazo de días o firmarla más tarde, eso no hay ningún problema, Pero lo que no podemos firmar es, si yo he recibido hoy toda la información, tengo que esperar 10 días hasta poder firmar la hipoteca. Y antes tengo que haber firmado el acta, por supuesto. Y siempre tiene que haber al menos 24 horas entre el acta y la firma del préstamo hipotecario. Es decir, yo puedo firmar el acta hoy y firmar mañana el préstamo hipotecario, siempre que hayan pasado los 10 días primeros. ¿De acuerdo? Bueno, luego en la notaría también, que esto es una cosa que hay que rellenar también un test, una suerte de test de comprensión, donde, bueno, después de lo que les ha explicado el notario, pues ustedes rellenan un test, es un test sencillo, solamente es rellenar sí o no, pues hay una serie de preguntas en las que bueno, pues, se incorpora también al acta para verificar nuevamente, o sea, es un poco como farragoso, ¿no? Parece, si se lo ha explicado al banco, se lo ha explicado al notario, usted ha preguntado, bueno, pues otra vez una especie de validación o revalidación. Bueno, es un formato que hay que rellenar y hay que contestar. Aquí, a veces, en la notaría, bueno, tenemos a veces ciertos problemas de comprensión con a lo mejor personas que tienen poca educación financiera y a veces tampoco entienden los conceptos, pero bueno, ahí el notario pues les explicará. Si alguna pregunta no la entienden, se la explicamos y yo creo que ahí no se ha planteado nunca ninguna cuestión. El acta, repito, no tiene ningún coste para el usuario, es completamente y totalmente gratuita, ¿vale? Y el acta, digamos que se agota en esta fase precontractual. Una vez que firmemos el contrato, el préstamo hipotecario, pues digamos que el acta ya no tiene virtualidad, lo que ya vale es el préstamo hipotecario. Cuando vamos a la firma del préstamo hipotecario, lo que hacemos el notario y lo que hacemos en la notaría es verificar que todo lo que está en el acta, todo lo que está en la FEIN, todo lo que está en la oferta vinculante, coincide exactamente con lo que está en el préstamo hipotecario. Es decir, que no hay ninguna dicotomía, que no hay ninguna disfunción entre uno y otro. Y eso nos encargamos en la notaría de verlo y, por supuesto, volvemos a leerlo y se puntea todo para que no haya ninguna divergencia. La firma del acta no obliga a firmar el préstamo. Es decir, yo puedo firmar el acta y luego cambiar de idea, ¿vale? Y porque cambio de banco o por lo que fuere. Porque me ha tocado la lotería y lo pago cash, lo pago a tocateja y resulta que no necesito el préstamo. O sea,
la firma del acta no implica obligación de firmar el préstamo hipotecario con ese banco. Evidentemente, a lo mejor, pues después de firmar el acta y demás, pues no sé, pues me enfado con el banco por otra cuestión o lo que sea y pues no firmo con este banco, pues firmo con otro. No pasa nada porque cambiemos de opinión. Hombre, lo único que evidentemente eso va a significar que va a atrasarse todo el proceso, pero eso ya es una cuestión que lo tienen que valorar ustedes. Pero el firmar el acta en sí no implica obligación de firmar con ese banco. Bueno, el acta, en relación a la situación anterior, hombre, yo creo que hemos mejorado, o sea, hay mucha más transparencia y mucha más claridad, pero tampoco es la panacea, sobre todo si ustedes, cuando reciben esa documentación, no hacen una labor previa de lectura y de la misma, porque si no, claro, a veces yo me he encontrado en una situación que llego a la notaría, se me lo pongo a explicar y es que ya veo que es que le estoy contando que es que no sabe de qué estamos hablando. Entonces, claro, si no sabe de qué estamos hablando, pues es complicado que esa transparencia, esa mayor información le llegue, porque si no te lo has leído, tampoco te digo que te lo leas de pe a pa, pero tener un poco cierto conocimiento y por lo menos haberlo ojeado para saber luego lo que me van a explicar. Entonces, en ese sentido, yo sí que les exhorto a que se lo lean, o por lo menos hagan una lectura siquiera transversal de toda la documentación, que entiendo que es pesado, porque claro, cuando la gente ve que se baja de Internet lo que les entrega en el banco son 40 folios, pues a la gente, claro, les da un paraflux, porque ahora cuando tengo tiempo para leer, pero en fin, yo les exhorto a que se lo lean porque luego la información que les damos en la notaría o que les da el notario, pues les reafirma lo que han pensado ustedes y contribuye a una verdadera información y a una verdadera transparencia y a una verdadera claridad en las condiciones a las que ustedes se van a obligar. Aquí hay otra cuestión también importante y es que ustedes son los que tienen derecho a elegir notario. Aquí desde el colegio hacemos mucha hincapié también en este tema, es decir, no tienen por qué ir, que no digo que el notario que les proponga el banco sea ni bueno ni malo, seguro que también es buenísimo, pero que si ustedes tienen ya un notario de referencia que les cae bien porque les han atendido bien o prefieren ir allí porque está más cerca de mi casa, porque pues ustedes son los que tienen derecho a elegir notaria y se lo dicen al banco cuando el banco les da toda la información. El banco les tiene que decir si quieren ir a este notario o a qué notaría quieren ir. Pues digo, mire, pues yo quiero ir a la notaría de fulanito en la calle Zutanito. Vale, pues el banco tiene obligación de asumir la elección de notario que haga el consumidor. Yo creo que eso es importante que ustedes elijan, sobre todo si tienen una notaría de confianza o un oficial o con alguna persona de alguna notaría con la que ustedes tengan confianza, pues porque saben que allí les van a tratar bien. Simplemente es cuestión, como era el famoso aquel logo de publicitario que era busque, compare y si encuentra algo mejor, compre, ¿no? Pues si la notaría donde le hayan tratado bien, pues vaya usted allí, si le parece bien. Sobre todo la gente al final te elige mucho por la cercanía también o porque, bueno, pues que has firmado otras cosas y pues dice, bueno, vamos a esta notaría porque ya nos conocemos y ya sabemos de qué va. Si no, pues bueno, el banco les propondrá alguna que evidentemente pues también harán su papel y no dudo que no lo hagan bien. Voy ahora a centrarme en cuáles son las cuestiones, digamos, más problemáticas de la oferta vinculante y donde ustedes deben, lo que yo llamo, prestar ojo, que decía, ojo y atención. Ojo y atención. En relación con el préstamo hipotecario. Primer tema, ya se lo he anunciado antes, pero la tasación. La tasación puede hacerla el banco o podemos hacerla nosotros. Nosotros podemos aportar la tasación. Hay tasadoras, hay que aportarla de una tasadora también de reconocida solvencia. Yo primero hablaría con el banco y le diría, bueno, voy a traer yo tasación de esta entidad les vale, porque a ver que luego les digan, no, es que esta entidad, bueno, nosotros podemos aportar la tasación. Hay algunos bancos que esa tasación la asumen ellos, si la hacen ellos, la pagan ellos. Pero eso ya depende de los bancos. Hay algunos bancos que tienes que adelantarlo, por ejemplo, y luego, si firmas la operación, te lo devuelven. Porque, claro, el banco asume un gasto que si luego, como he dicho yo, el acta la firmo, pero luego no voy a firmar el préstamo hipotecario, resulta que el banco se ha tragado una tasación que no le sirve para nada. Entonces, es lógico que la tasación, bueno, salvo que el banco te lo haya ofrecido ya de mano, mire usted, una de las ofertas, el préstamo es muy interesante porque además nosotros asumimos los gastos de la tasación. Vale. Hay algunos bancos que lo hacen así, pero
te hace adelantar el dinero y luego, cuando firmas, te lo devuelve, ¿vale? Entonces, ojo con la tasación y atención a la tasación. Atención con las vinculaciones para la reducción del tipo de interés. En la oferta vinculante, en la FEIN, verán ustedes que hablan de productos vinculados necesarios y productos vinculados, digamos, optativos, ¿no? o voluntarios. ¿Cuáles son los productos obligatorios vinculados? Mantener una cuenta en el banco, eso es de cajón, porque yo tengo que pagar y tengo que ingresar en una cuenta. Y dos, el seguro. Esos dos productos son sí o sí. Los demás productos ya, digamos que la banca los suele poner como acicate para firmar con ese banco y los suele bonificar el tipo de interés en función de los productos que tengamos. Esos productos no son obligatorios. Si los suscribo, pues el tipo de interés me bajará. Y si no lo suscribo, no me bajará. Yo por eso, cuando siempre leo las hipotecas, siempre le digo, no, mire, su tipo es el 4,5. No piense usted en el 3,5, que es el bonificado, porque el 3,5 lo tendrá si usted tiene pues, este producto y este otro producto. Pero si no lo tiene, piense usted en el 4,5. Es mejor pensar el 4,5 y luego si voy suscribiendo productos, pues voy bajando. No pensar que tengo el 3,5 porque entonces estoy obligado a tener siempre los cuatro o 5 productos que me imponen. Entonces, ¿los productos son buenos o son malos? Pues ni son buenos ni son malos. Lo que hay que hacer es valorarlos. Y valorar si el coste que me supone asumir ese seguro que me ofrecen, pues me compensa la reducción de la cuota que voy a pagar. Entonces, eso hay que valorarlo, porque a veces yo creo que se asumen muy acríticamente todos estos bonificadores. Porque, bueno, a lo mejor hay uno muy típico, que es la nómina. Bueno, la nómina, efectivamente, no tengo que pagar, pues la nómina. Pero claro, cuando ya me hablan, tengo que suscribir el seguro del hogar. Bueno, vale, como es obligatorio, ya, pero a lo mejor resulta que en Mafre, en AXA o en no sé qué, pues resulta que es más barato. Entonces, bueno, quiero decir que hay que valorar un poquito las cosas. Los seguros de vida, que también ahí muchas veces pues te obligan, no te obligan, no. Si tengo un seguro de vida, pues yo le bonifico a usted un 0,5, un 0,2, un 0,1. Bueno, pues también hay que valorarlo. A ver, ¿que es interesante tener un seguro de vida? Pues por supuesto, pues es mejor que si fallezco, pues mira, el préstamo pues quedará cancelado y mis herederos, pues mi cónyuge, pues no tendrá que hacer frente a estas cantidades y demás. No es que sea malo, pero hay que valorarlo en el contexto y valorar si esos beneficios que voy a tener en la cuota no lo voy a pagar por el otro lado, ¿vale? Ojo también con estas bonificaciones, porque estas bonificaciones se suelen perder si dejamos de estar al día en el pago del préstamo. Hay muchos bancos que ponen 3 cuotas, es decir, si yo dejo de pagar 3 cuotas, el banco inmediatamente me sube, el ejemplo que estábamos hablando, del 3,5 al 4,5. Punto pelota. Usted ha dejado de pagar el seguro, pues no le aplico esta bonificación, ¿vale? Aunque incluso, por ejemplo, dejo de pagar otra bonificación, entonces aunque yo ya pago el seguro por adelantado, pues no me la aplican porque no estoy al corriente de pago. Es decir, que incluso teniendo pagadas el seguro, porque los seguros, por ejemplo, suelen ser siempre por anticipado, yo he pagado la prima del seguro y tengo derecho a una bonificación del 0,25. Bueno, pero como me he retrasado en el pago de 3 cuotas, no me aplica la bonificación. Entonces, ojo, porque las bonificaciones se pierden si no estoy al corriente de pago de las cuotas. Ojo con ese tema. Ojo y atención con el tema de los seguros. Se lo quizás ya contado antes. El seguro obligatorio y los seguros, otros seguros que dan derecho a bonificación, que también hay que valorarlo. Ojo también y atención con la domiciliación de la nómina, que es lo que les comentaba antes. Si la quitamos la domiciliación de la nómina, entonces vamos a incidir en que nos cobre el banco la comisión de mantenimiento de la cuenta, casi seguro. Porque el banco, si no tenemos la nómina, si no tenemos ingresos recurrentes en la cuenta, entonces nos cobra una comisión de mantenimiento de la misma. En relación con las comisiones, ojo y atención también a las mismas. El banco solo puede cargar comisiones que respondan a una actuación real y efectiva del banco. Esto ya hay una sentencia del Supremo de hace muchos años. Las comisiones no pueden responder a actuaciones que no respondan a una realidad.
Por ejemplo, voy a poner, bueno, ya les digo, aprovechando las comisiones, puede haber comisión de apertura en el préstamo y puede haber comisión de estudio, pero lo que no puede haber son las dos, comisión de apertura y estudio. Tiene que haber que antes de la Ley 5/2019, pues había a veces una comisión de apertura y además había una comisión de estudio. Se entiende que el concepto es el mismo y que no me pueden cobrar comisión de apertura y comisión de estudio. Cóbrame, si quieres, la suma de las dos, pero el concepto es solo uno. Es solo uno. ¿Vale? La comisión por reclamación de cuotas impagadas, que esa es una comisión también muy típica. Esa comisión se produce cuando yo dejo de pagar una cuota, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, el banco tiene que realizar una actividad, como puede ser pues, mandarme un burofax, mandarme un correo electrónico, realizar una serie de llamadas, etcétera, etcétera. Eso sí justifica el cobrarme la comisión por reclamación de cuotas impagadas porque ha realizado una actividad, pero no justifica el cobrarme la comisión por reclamación de cuotas impagadas si simplemente yo he dejado de pagar la cuota, el banco no ha hecho nada, ve que yo pues el día 2 no he pagado la cuota, estamos a día 10 y ¡pum!, me carga la comisión de 35 euros o 40 euros de comisión por reclamación de cuotas impagadas. O sea, esa comisión tiene que responder a una actuación efectiva del banco reclamando esas cantidades. ¿De acuerdo? De hecho, hay algunos bancos que no las cobran precisamente porque el Supremo las declaró ilegales si no respondían a una efectiva actuación por parte del banco. Los intereses de demora y las consecuencias del incumplimiento. Bueno, los intereses de demora son 3 puntos más sobre el tipo de interés pactado, con arreglo a la Ley de Crédito Inmobiliario. No pueden ser ni más, ni en principio podrían ser menos, pero en fin, todos los bancos son el 3%. ¿Y qué consecuencias tiene el impago de la cuota? Bueno, aquí también la ley ha establecido unos procedimientos, digamos, para poder ejecutar la hipoteca, digamos, más beneficiosos para el consumidor medio, ¿no? Y es que si yo dejo de pagar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, primero, todas las cuotas vencidas y no pagadas van a devengar interés de demora, ¿vale? Si yo tenía el 3, pues el 3 más el 3, pues devengarán el 6. Las vencidas y no pagadas, no las por vencer. Pero si yo llego a un grado de incumplimiento en la primera mitad de vida del préstamo, que sea del 3% del total capital, o ya haya dejado de pagar 12 cuotas, o en la segunda mitad de vida del préstamo el 7% o 15 cuotas, el banco ya puede ejecutar la operación. Es decir, el banco ya puede declarar vencido totalmente el préstamo, ya devengaría todo interés de demora y, digamos, pasar a ejecutar judicialmente la hipoteca. También la ley establece que previamente nos tiene que notificar notarialmente que va a proceder a ejecutar y nos tiene que dar un plazo de un mes para que nosotros podamos tomar algún tipo de decisión, si es que podemos tomarla. Otra cuestión que tenemos que saber también, nos podemos cambiar de banco cuantas veces queramos, ¿vale? Únicamente habría que abonar, en su caso, la amortización anticipada a la que me voy a referir después. Pero yo, si no me gusta Caixa, me cambio a BBVA. Si no me gusta BBVA, me cambio al Santander. El banco no me puede poner ningún tipo de problemas o trabas, cosa que antes de la ley sí que había podía poner ciertos problemas o ciertas trabas. Ahora yo me voy y me voy. Lo único es que ahora veremos, que es el otro ojo y otra atención que hay que tener en cuenta, que son las comisiones por amortización anticipada, a las que me voy ahora a referir. Tendré que pagar, si procede, la comisión por amortización anticipada. Pero claro, para el banco del que me voy es un supuesto de amortización anticipada. Este señor se va porque me cancelan el préstamo y se van a otro sitio. Entonces tengo que pagar las comisiones por cancelación anticipada. Atención a las comisiones por cancelación anticipada. ¿Cuáles son y cómo son? Bueno, aquí la ley establece también unos topes en función de si el tipo es fijo o si el tipo es variable. También, antes de la ley, se cobraba siempre comisión por amortización anticipada, fuera el tipo variable o fuera el tipo fijo. Claro, en principio hay que entender que si el tipo es variable y la operación se va ajustando a mercado, no tiene sentido que el banco cobrara una comisión por amortización anticipada porque no sufría ningún desdoro, ninguna pérdida financiera, que es el concepto que utiliza la ley. Mientras que si el tipo es fijo, bueno, entonces el banco sí que puede tener una cierta pérdida financiera, porque si yo me he endeudado al 3 y dentro de 15 años pues los tipos resulta pues que están al
al 5, pues claro, el banco con el dinero ahora lo obtiene el 5 en lugar de obtener el 3. Ahí sí que pues tiene una pérdida financiera. Entonces, ¿cómo se calcula y cómo se ve el tema de la pérdida financiera? Bueno, si lo tengo tanto si lo tengo a tipo fijo como a tipo variable. Si lo tengo a tipo variable, las comisiones son mucho más bajas, son el 0,25 y solamente durante los 5 primeros años. El 0,25 o el 0,15, pero solamente durante los 5 primeros años. El porqué es por lo que les he dicho, porque si estoy a tipo variable estoy pegado a mercado. Entonces no tiene sentido que el banco cobre. Esta pequeña comisión del 0,15, 0,25 pues se hace porque, bueno, pues sí que es verdad que el banco, al realizar una serie de labores para concedernos la operación, pues ha incurrido una serie de gastos que se supone, bueno, pues que de esta manera se le compensa. El banco, en cualquier caso, solo puede cobrar esta comisión, tanto la comisión para el tipo de interés fijo como la comisión para el tipo de interés variable, si hay pérdida financiera. Entonces, ¿cuándo hay pérdida financiera? El banco nos lo tiene que dar por escrito, esto de la pérdida financiera. La pérdida financiera es una operación de matemática financiera, valga la redundancia, en la que el banco lo que hace es actualizar las cuotas que me quedan por pagar a un tipo de interés que ya viene establecido en la propia FEIN en función del plazo. Si las cuotas actualizadas, la suma de las cuotas actualizadas tienen un valor superior al valor del préstamo a día de hoy, es decir, imaginemos que yo debo hoy 100.000 euros, pero las cuotas actualizadas que me quedan por pagar fruto de esa actualización son 108.000 euros, es que al banco no le interesa que yo amortice ahora 100.000 euros, sino le interesa que yo siga pagando, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da ese escenario? Ese escenario se da cuando los tipos están más bajos. Es decir, si usted me está pagando a mí, banco, el 4% y los tipos en mercado están al 3%, claro, yo, banco, tengo una pérdida financiera porque usted me va a dejar de pagar el 4% y yo voy a tener que coger ese dinero y reinvertirlo al 3%. En ese sentido, yo, banco, tengo una pérdida financiera. Pero si el escenario es el inverso, usted me está pagando a mí, banco, el 4%, pero los tipos en mercado están al 5%, yo, banco, no tengo pérdida financiera porque ese dinero que me da usted, que lo tenía al 4%, lo recoloco al 5%. Entonces, ahí no tengo pérdida financiera, ¿vale? Entonces, en función de si hay o no hay pérdida financiera, el banco puede cobrar esas comisiones. En cualquier caso, también, esa pérdida financiera, que se cuantifica, determina el monto máximo que pueden cobrar. Es decir, si el 1% o el 2% es superior a la pérdida financiera, el banco solo puede cobrarme la pérdida financiera, ¿vale? Es decir, si el 1%, en el caso de que hemos puesto antes el ejemplo de los 100.000 euros, el 1% me tendría que cobrar 1.000 euros, pero resulta que la pérdida financiera son 500, pues me cobra 500, pero no 1.000, ¿vale? Entonces, ojo, si amortizamos, y atención, si amortizamos antes, el banco nos tiene que decir cuál es el coste que, en su caso, vamos a tener que asumir si es que hay pérdida financiera. Y si no hay pérdida financiera, no tenemos ningún coste. Es decir, amortizamos y punto, ¿vale? Aquí, con el tema este de la pérdida financiera, también hay que tener, la amortización anticipada, mejor dicho, también hay que tener en cuenta una cuestión que a veces se plantea, y es si hemos firmado también un seguro a veces incluso por anticipado, si yo cancelo el préstamo, si es un seguro de amortización de préstamo, me tienen también que estornar o devolver la parte de prima no consumida, sobre todo si hemos pagado por anticipado. Es decir, imaginemos que yo he contratado un seguro por el importe del préstamo de 100.000 euros, y entonces a 3 años, y he pagado la prima de los 3 años anticipadamente. Me ha costado pues 3.000 euros. Y resulta que al año y medio cancelo. Claro, esa prima cubre los 3 años, con lo cual me tienen que devolver la parte de la prima, me tienen que estornar la parte de la prima que no he consumido, porque hay 1 año y medio que no va a haber ese seguro, salvo que yo cambie las condiciones del mismo. Pero normalmente ahí, ojo, cuando cambiemos también o cuando amorticemos antes, si hay un seguro, hay que ver cómo está ese seguro, porque a veces a lo mejor también tenemos derecho a que se nos devuelva la prima estornada. Bueno, como colofón, porque ya me estoy yendo demasiado tiempo. La ley ha producido, yo creo, un cambio importante en los comportamientos tanto de la banca como yo creo que de los consumidores y los usuarios. Yo creo que se da más información, yo creo que hay más claridad, yo creo que el acta esta de transparencia previa ha sido una buena solución, pero
no, como les decía antes, no es la panacea si ustedes y los consumidores no nos la leemos y no vamos con los deberes un poquito hechos cuando vamos a la notaría y no asistimos al banco y estamos atentos a lo que nos están diciendo, porque si no, al final, por mucho que me expliquen en la notaría, tampoco al final me estoy enterando bien de lo que pasa. Por último, me decía el otro día Marta que, bueno, que quizás a lo mejor convendría que habláramos de la famosa ley de la vivienda. No está muy relacionado con el tema de hoy, pero bueno, yo creo que eso deberemos hacer en su caso próximamente cuando salga, porque ahora estamos hablando, ¿qué es lo que regula esta la nueva ley de la vivienda? Pues claro, que regula, sobre todo hace referencia al tema del alquiler, más que a la compra y al endeudamiento. Es verdad que establece medidas de protección para los desahucios, establece beneficios fiscales para los propietarios, pero está sobre todo, y con esto voy a acabar, enfocada sobre todo al tema de los arrendamientos, con la famosa definición de las zonas tensionadas, la famosa definición de quiénes son grandes tenedores y a quiénes se aplica, el límite que van a establecer para actualizar las rentas, la regulación de los precios en las zonas estas tensionadas, la obligación, en principio, que han establecido para que sea el casero el que pague la comisión a la inmobiliaria, la prohibición de aumentar el precio de alquiler con gastos extras, la prohibición de que el acuerdo entre las partes pues, sea contraria a la ley de la vivienda. Esto es lo mismo que les he dicho antes, que la ley de crédito inmobiliario establece que los derechos que reconoce al consumidor son irrenunciables. Aquí en la ley de la vivienda probablemente también lo hagan en el sentido para que se evite que el acuerdo entre las partes, digamos, bueno, saltamos la ley por acuerdo entre las partes. Bueno, pues mire, no. Entonces, esta nueva ley de vivienda, que sobre todo va a afectar a los arrendatarios y a los arrendamientos, yo creo que deberá ser objeto de una sesión especial, sobre todo cuando se publique, porque no me gusta a mí nada empezar a hablar de proyectos porque luego los cambian. Entonces, lo que te has aprendido, ya lo digo desde un punto de vista como notario y como abogado, ya he tomado la decisión de no leer los anteproyectos o solamente leerme las 4 pinceladas, porque luego vas al texto y luego resulta que lo cambian 3 veces y luego ya al final ya no sabes muy bien qué funcionaba o qué ha entrado en vigor y qué no ha entrado en vigor. Bien, pues muchas gracias. Espero haber sido claro y por lo menos no me he enrollado demasiado, porque me han dicho que era 1 hora y 1 hora es la que he estado. Muy bien, pues estoy a su disposición. Si quieren alguna pregunta, alguna aclaración, pues se lo respondo. Fantástico, está todo clarísimo. A ver, bueno, perdón. Y la FEIN y la oferta. Bueno, eso sí. Bueno, nosotros hacemos nosotros tenemos que verificar que esas dos cosas están en la línea. O sea, es decir, vamos a ver, alguna vez el préstamo hipotecario se firma en una mejor condición, ¿vale? Eso sí que tiene sentido y no tendría sentido, porque al principio, con las interpretaciones al principio que se dieron de la ley, la gente estaba muy rígida, ¿no? Pues entonces hay que hacer otra vez el acta. Claro, hacer otra vez el acta era retroceder 10 días, tal y cual, ¿no? Entonces, si la modificación es en beneficio del usuario, pues no debe haber ningún problema. Ahora, si lo que se recoge en el préstamo hipotecario no es lo que dice el acta de transparencia, hay que modificar el préstamo hipotecario, hay que modificarlo. No tiene que salirse de lo que está en la FEIN y en el acta de transparencia. Habló usted de lo... Sí, bueno, es que creo que lo van a ver por sí. Que habló usted de límite financiero en el caso de cancelación del préstamo. ¿De perdón? Los límites financieros que existían para el banco en el caso de la cancelación del préstamo. Si la amortización es parcial, ¿existe algún tipo de límite? No, bueno, sí es verdad, no he hablado de las cancelaciones. Con las cancelaciones parciales, nosotros tenemos que elegir normalmente entre mantener el plazo y reducir la cuota, que es lo que hace todo el mundo y es lo que yo aconsejo, porque para pagar más siempre hay tiempo y si luego me vienen mal dadas, pues resulta que me he quedado con una cuota más alta. O también lo puedo hacer, seguir pagando la misma cuota y entonces acorto el plazo.
Sí, cuando hay la amortización anticipada, las comisiones son tanto para las totales como las parciales. Es verdad que esto, quizás no se lo he comentado antes con la amortización anticipada, es verdad que hay muchos bancos que cuando son amortizaciones parciales, me estoy acordando ahora de uno que dice que hasta el 20% no cobra nada. Es decir, que yo puedo amortizar el 20% del principal y ahí no hay comisión, sea tipo fijo o sea tipo variable, no hay comisión. Eso es bastante común. Hay muchos bancos que no cobran comisión si las amortizaciones no llegan a un determinado, pues al 20% o el 15% o más de una cantidad. ¿Vale? Y respecto a los... ahora están muy de moda los préstamos mixtos. ¿También ocurre lo mismo? Sí. Sí, ahora hay mucho préstamo. Vamos, en realidad los préstamos mixtos son préstamos variables, no nos confundamos. Decimos mixto porque suelen poner los 3 primeros años es fijo y los otros 17 que me quedan es variable. O sea, quiero decir, el concepto de variable, yo entiendo que el préstamo es variable cuando el préstamo es variable desde el principio a fin, o desde el medio hasta el final, porque cuando es fijo es cuando el interés es fijo durante toda la vida del préstamo. Pero es verdad que ahora lo más usual están yendo a la banca, están yendo a tipos mixtos, es decir, ahora fijos y luego dentro de un par de años o 3 o 4 o 5, depende de cada banco, tiene su criterio variable. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Bueno, esa es otra pregunta que no deben hacer al notario. No deben hacerle, se lo digo un poco de broma, porque claro, nosotros lo que tratamos es de también tener una cierta equidistancia, es decir, yo veo todos los préstamos que hay y sé que hay unos mejores que otros, pero al final tampoco yo tengo la bola de billar, o la bola de saber si los tipos de interés serán mejor estos o serán mejor aquellos, o sea que tampoco nos hagan mucho caso en ese sentido. Y luego, pues, hombre, lógicamente también, pues estamos en medio de dos partes y yo no tengo por qué decirle a un señor que el banco A es peor que el banco B. Estamos en medio y firmamos y tenemos que atender pues tanto a la banca en su caso como por supuesto a los consumidores, aunque yo creo y siempre lo he defendido que el notario es el principal defensor de los consumidores y usuarios, que para eso estamos. Pero bueno, entiéndame que si usted me pregunta, oiga, pero ¿el Banco Santander es mejor que la Caixa? Pues digo, mire, esa pregunta no se la voy a hacer, no se la voy a responder. Dependerá del préstamo, dependerá de cuál es su situación, porque a lo mejor el mismo préstamo de la misma persona en el Santander tiene unas condiciones y en la Caixa tiene otras, porque hacen distintas valoraciones del scoring, de los riesgos, etc. ¿Vale? Bueno, y ya que está al servicio de los ciudadanos, ¿por dónde se encuentran ahora más o menos los tipos que contratan los bancos? Pues a ver, yo pues esta mañana he firmado uno al 3,5, 3,5, 4,5. ¿Fijo? Los fijos, sí. Bueno, luego están las bonificaciones, pues lo que le decía, por ejemplo, esta mañana era al 3,5, era al 4,5, pero luego con las bonificaciones se quedaba en el 3,5. Lo que juega mucho la banca es con las bonificaciones, es decir, han subido los tipos porque hace 6 meses eran más bajos, bastante más bajos, incluso con las bonificaciones. Ahora los han subido, pero los han subido porque los tipos han subido. Claro, es que el Euribor ha subido 3 puntos en 7 meses y eso, claro, los bancos el dinero también lo tienen que pagar. Entonces, los han subido. Lo que sí que es verdad es que han generalizado más las bonificaciones porque, digamos, que de alguna manera ellos también obtienen rentabilidad a través de esos productos que nos hacen suscribir. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, la banca me cobra los intereses y también me baja la cuota, pero luego también ellos cobran sus cantidades, sus monumentos por colocarnos esos productos. Por eso digo que no es que yo esté en contra de la banca. La banca hace su papel, pero nosotros, como consumidores y usuarios, tenemos que hacer también nuestro papel y hacer nuestro análisis de las cosas. Por eso les decía que con las bonificaciones, que están muy bien, pero hay que valorarlas. Porque a veces, claro, me baja 30 euros al mes la cuota, pero es que resulta que tengo que pagar 560 euros al año más que si lo divido entre 12. Entonces, que no digo que el seguro ese no sea interesante y a lo mejor me conviene tenerlo por otras cuestiones, pero que hay que hacer un poquito de números y de alguna manera valorarlo. ¿Vale? ¿Y existe algún tipo de simulador para ver las diferencias? Sí, yo creo que hay en Internet hay algunos simuladores, ¿no? Ver el tipo 3,7, 3,5, la diferencia. Sí. Yo creo que hay varios. Si entra en Internet hay unos. Es que no me acuerdo. Hay uno muy. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama, sinceramente, pero hay uno que sí te compara, hace comparaciones. En el tema de la tasación, tengo entendido que
o antiguamente te tasaban el piso y luego tenía una duración, no tenía una duración excesiva, porque a veces tardaba mucho en recibir el préstamo y se acababa el tiempo de esa tasación y había que volver a tasarlo. ¿Eso es cierto? Bueno, ahora eso no ocurre, ¿eh? Vale. Vamos a ver, las tasaciones, los bancos las suelen hacer relativamente rápido, a lo mejor tardan un mes o 15 o 20 días, y entonces normalmente no, las tasaciones no caducan. Hombre, vamos a ver, si usted mete una tasación de hace 3 años, pues el banco le va a decir que no, ¿eh? Ahora, si usted le lleva al banco una tasación de hace un mes, el banco no tiene por qué decirle que no en ningún caso, ¿eh? No le puedo decir, hay un plazo. Que yo sepa, no hay un plazo, pero sí que hay un poco el sentido común. Es decir, yo no iría al banco con una tasación de hace 1 año y medio o 2, porque me van a decir que eso no vale, que tiene que ser una tasación actualizada y tiene sentido, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Cuando estaba comentando un poco la evolución de la hipoteca, no sé, la evolución de la hipoteca, ¿no? Durante el préstamo. No sé si ha llegado a hablar algo de innovación y subrogación. No sé si ha llegado a hablar de los dos conceptos. Sí, bueno, sí, innovación y subrogación, sí. Vamos a ver, lo que les he dicho es, con la ley de crédito inmobiliario hay lo que se llama la flexibilidad. Usted puede cambiar de banco, usted puede llevarse la hipoteca a otro banco. Eso no hay ningún problema, ¿eh? Es decir, es que antes, ¿qué es lo que pasaba? Usted a lo mejor antes, ¿qué ocurría? Yo me planteaba irme a otro banco y lo primero que tenía que hacer era, el banco nuevo me tiene que hacer una oferta. Esa oferta se la tengo que pasar al banco antiguo. Si el banco antiguo me equipara y me da las mismas condiciones, me tengo que quedar con el banco antiguo, ¿vale? Eso es lo que pasaba antes, lo cual era perjudicial para el usuario, porque al final yo, consumidor, cuando decido cambiarme es porque estoy hasta las narices de este banco o ya me he enfadado con el director, en fin, no quiero seguir aquí y además incluso me voy al otro lado, aunque tenga que pagar más porque ya me he cansado. O sea, entonces resulta que me obligaban, encima quedaba mal porque claro, resulta que le planteo una oferta, entonces dice, este señor se quiere marchar de aquí, en fin, no generaba buenas relaciones, al revés, era una situación que derivaba en peores condiciones para el que se quedaba en ese banco. Entonces, esto se cambió y entonces yo me voy sí o sí, sean mejores, sean peores o sean las que sean. Es decir, si yo decido cambiarme de banco, me cambio y punto, ¿eh? O sea, no, por eso les decía yo, el elemento de lo que llama la FEI, el elemento de flexibilidad, que yo me puedo cambiar de banco siempre que quiera. Ojo, le vuelvo a repetir, pagando la comisión por amortización anticipada si procede, si hay pérdida financiera, ¿eh? Pero pagando eso o sin pagar eso si no hay pérdida financiera, yo tengo derecho a cambiarme de banco y el banco en el que estoy no me puede poner ningún tipo de traba o problema, como sí ocurría antes, ¿eh? Porque además antes el problema más que había es que a veces el banco, digamos, antiguo contraofertaba con unas condiciones que no eran exactamente iguales que las que me ofrecía el banco nuevo, pero tampoco eran peor. Entonces, ya teníamos ahí la disquisición de es mejor, es peor, es igual. Entonces, bueno, como la ley no era muy clara, pues siempre eso generó muchos problemas. Entonces, ahora ya lo que ha establecido es que si yo me cambio de banco, me cambio y se acabó, ¿eh? Si evidentemente es un supuesto el supuesto de subrogación es un supuesto de amortización anticipada y, por tanto, pues tengo que pagar la comisión si, ojo, si procede, ¿eh? Si procede, que ahora, por ejemplo, en el contexto que estamos de subida de tipos, pues casi seguro que no hay que pagar comisión por amortización anticipada, ¿eh? Tal y como les he explicado, ¿vale? Una pregunta. Le voy a hacer mojarse. Aunque no sea economista, si hoy tuviese que firmar usted una hipoteca, ¿cuál elegiría? ¿Variable, mixta o fija? No, vamos a ver. Es que no sé qué responderle, ¿eh? voy a ser un poco gallego, no sé qué responderle. No, es que, vamos a ver, le voy a decir lo que ha pasado un poco cuando los tipos de interés, el Euribor estaban incluso en negativo, pues claro, todo el mundo se tiraba al Euribor. Cuando el Euribor ha subido tanto, sobre todo en tan poco tiempo, claro, las cuotas han subido mucho, porque es que, eso es verdad, el que de repente la cuota me suba 3 puntos, si estamos hablando de un préstamo a 15 o 20 años,
pues la cuota me puede subir, si estoy pagando una cuota de 400 euros, pues me puede subir a casi al doble, ¿eh? O sea, porque el coste de los intereses a lo largo de tanto tiempo, pues repercute mucho en la cuota, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a subir, todo el mundo se pasó al fijo, ¿eh? Y ahora, claro, la banca, como tampoco ve claro cuál es el escenario de los tipos, entonces te ofrece el tipo fijo, yo creo, pero después al variable otra vez para estar un poco en línea. Porque, claro, la banca también es verdad que si ahora te da a ti un tipo fijo, es decir, al 3%, pero luego los tipos empiezan a subir, con tu operación va a estar perdiendo dinero durante 25 años. Entonces, ahora la banca lo que tiende es a fijo estos 3 o 4 primeros años y después variable, y después acogerme a mercado porque para hacer mis cuentas pues estoy más en mercado que de la otra manera. Pero claro, también son políticas un poco bancarias y de cómo ven las expectativas, ¿eh? Vale. Muy bien, pues bueno, a ver, allí hay 2 preguntas más. Lo que sí, aprovechando lo que me estaba contando, perdón, es que yo lo que sí que les aconsejo, y aquí sí que voy a mojar, es que aunque tengan que pagar la comisión por amortización anticipada, amorticen. Sobre todo si estamos en los periodos iniciales del préstamo, ¿eh? Porque me voy a ahorrar muchos intereses, aunque tenga que pagar el 2% y a uno le duela ese 2%, pero claro, es que ese dinero que yo he adelantado va a dejar de cobrarse al 2% durante los 10 años o 12 que me quedan, ¿eh? Entonces, si se puede, es que se pueda, pues, o sea, lo que yo siempre les digo a los clientes de mi notaría es que si pueden, no dejen de hacerlo por la comisión, porque yo creo que no merece la pena, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, también para gustos hay colores, ¿eh? Sí. Y una pregunta. Cuando se termina de pagar el préstamo hipotecario, al cabo de 20, 30 años, los que se hayan firmado, ¿el banco puede cobrar algún tipo de comisión? Sí. Sí, suele haber una comisión por cancelación. Vamos a ver, hay dos. También esa es una pregunta que yo siempre digo 2 cosas. Hay unos gastos de cancelación de la hipoteca. El banco tiene que otorgar una escritura de cancelación y carta de pago, ¿eh? Es una escritura que solo firma el banco, la que manifiesta que pues, don fulanito de tal, titular de la finca tal, pues ha solventado el préstamo y no debe absolutamente nada, con lo cual pues vamos con esa escritura al registro y la cancelamos. Si la vivienda es la suya y usted tiene idea de seguir en esa vivienda indefinidamente, usted puede optar por no incurrir en esos gastos, no hacer la cancelación y esperar a que pasen 20 años, que entonces lo puede pedir por una mera instancia al registro de la propiedad, que es prácticamente gratis, ¿eh? Si lo necesita, porque claro, imaginemos que voy a vender la finca, entonces si hay que venderla hay que cancelarlo. Entonces, claro, hay que hacer, el banco donde yo constituye la hipoteca, pues tiene que otorgar la escritura de cancelación y carta de pago. Y es verdad que ahí los bancos suelen cobrar una comisión por otorgar esa escritura de cancelación. Sí. A mí. Sí, perdón, luego usted, señorita. Sí. A mí, por una circunstancia personal, me permitieron comprar la vivienda, pero en vez de con hipoteca, con un crédito personal por ser empleado. Entonces, ese crédito personal sí se firmó ante notario, pero cuando lo hemos pagado todo, solamente nos da un papel el banco, no se hace nada frente a notario. Eso sí, he pedido la nota. No está bien, eso es correcto. Eso está es correcto. Sí, porque, vamos a ver, es que la cancelación de la hipoteca es que hay una carga en el registro de la propiedad. Claro, usted como hizo un crédito personal, pues con tener una cartita diciendo que ya he abonado todo el crédito, vamos, santo y bueno. Lo de la carta de pago, lo de la cancelación de la hipoteca es porque, claro, nosotros tenemos la finca inscrita a nuestro nombre en el registro, pero aparece una carga hipoteca, CaixaBank, por importe de tanto. Carga que no se cancela, que no desaparece de ahí, hasta que CaixaBank dice, este señor ha abonado y ha liquidado toda la deuda derivada del presente préstamo. Claro, y eso es una escritura de carta de pago y cancelación, ¿vale? Pero si yo, el préstamo que me han dado es un préstamo personal, entonces ahí no hay ninguna carga en ningún sitio, salvo la que yo llevo en la mochila a costas de que tengo que pagar la deuda. Pero una vez me la he quitado encima, pues no hace falta ninguna expresión. Aquí hay una persona que quería...
Has comentado que para el contrato de compraventa sería conveniente tener los estatutos de la propiedad horizontal. Sí, ahí tengo la duda de que eso dónde está registrado. Eso lo tiene el propietario, Claro, supongo. lo tiene el propietario, lo debe tener la agencia inmobiliaria, se lo debe facilitar. A veces están en el registro de la propiedad. ¿Vale? El problema ahí es que, por ejemplo, también volviendo ahora a la compraventa, ¿no? Con lo que les he dicho, por ejemplo, los gastos de la comunidad de propietarios. Es verdad que ahora, pues normalmente, pues en todos estos portales, Fotocasa, Idealista y tal, te suelen poner gastos de comunidad, tanto, lo cual quiere decir que, bueno, en principio la agencia inmobiliaria ha hecho un bosquejo de saber cuántos son los gastos, ¿eh? Porque es verdad que, claro, yo como comprador, mucha gente puede pensar, bueno, pues yo comprador me dirijo al administrador de fincas, pues que me diga lo que hay, pero claro, eso no se lo van a dar por el tema de protección de datos. Entonces, eso no se lo van a dar. Entonces, los estatutos, o sea, hay edificaciones donde probablemente no les va a añadir ninguna información y probablemente no sean muy relevantes, pero hay otras veces en que a veces sí que son relevantes. Por eso yo se lo he dejado caer en el sentido de que, bueno, a veces puede ser interesante que nos aporten los estatutos de propiedad horizontal por si acaso. Sobre todo si hay muchas zonas comunes y tal, entonces a lo mejor resulta que pues a la piscina no pueden ir solo los de no sé qué, los de este portal, pero los de aquel portal no, entonces yo compro este portal y resulta que creía que tenía derecho a la piscina y resulta que ahora no hay derecho a la piscina. Eso, por ejemplo, recuerdo un caso. No es lo normal, pero bueno, no está de más. Pero ya le digo que eso se va a encontrar con ciertas dificultades a veces al tenerlo, porque a veces incluso, bueno, aquí podríamos hacer a lo mejor una encuesta, a veces ni siquiera nosotros como propietarios de pisos tenemos los estatutos de propiedad horizontal en nuestra casa, porque los tiene el administrador y yo no los tengo. Porque bueno, llevo viviendo 20 años y ya, pues más o menos ya lo sé, ¿no? Tampoco, porque no hay ninguna cosa especial. Pero a lo mejor lo que no es especial para mí sí es especial para usted. Por ejemplo, suele haber muchas veces, bueno, o algunas veces, por ejemplo, pues los locales comerciales, pues como están a ras de suelo, pues no se hacen cargo del ascensor, por ejemplo, ¿no? Bueno, es verdad que eso, pues de alguna manera indirectamente lo sé a través de los gastos que me han dicho, los gastos de la comunidad. Pues ya sé que los gastos pues conlleva que estos locales pues no pagan y lo pagamos los propietarios. Por ejemplo, las reuniones de propietarios de la comunidad, sí. ¿Esos modifican los estatutos de la propiedad horizontal? ¿Podrían modificarlo? Claro, pueden modificarlos, sí. Entonces, ¿tendrían que dar las actas o...? Sí, las actas, o en el registro de la propiedad también suelen estar inscritos los estatutos, en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, sí, esas cosas sí. las... Sí, pero bueno, porque tiene un coste, pues, o sea, es decir, que ahí lo lógico es que se lo dé el vendedor o se lo dé la agencia inmobiliaria, o sea, no que yo tenga que ir a... Hombre, si tengo mucho interés, pues ya entonces mejor, pero bueno, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues yo creo que la última... Bueno, venga, sí, venga. No, lo digo por el personal que se va a marchar, los que quieran. Gracias. Un contrato de compraventa privado de vivienda se puede hacer valer ante el Ayuntamiento y ante Hacienda al efecto de pago de impuestos y demás. Sí, por supuesto. Haría falta nada más que la copia del contrato, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y espero que les haya servido de